Muy buenas tardes. Continuando con la programación aquí en la segunda feria del libro Luis Alberto Sánchez, en coordinación con la biblioteca con el mismo nombre del maestro Luis Alberto Sánchez en el CEPAP Miraflores, tengo el gusto de entrevistar a un compañerazo que es Alan Salinas con el libro Minorías Activas. Por favor, introdúcenos en el texto. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Agradecer también al secretario general de la base de Miraflores, que es Fernando Lindo, por organizar primero ya por segundo año consecutivo la Feria del Libro que Luis Alberto Sánchez, que realmente da otro tipo, o recupera, o continúa con el legado que nuestro gran partido tiene, que es el partido de escuela, el partido de formar no solamente políticos, sino también formarnos intelectualmente, y eso realmente es algo importante para nosotros como organización política y también para el tema. Yo cada vez que salgo fuera del país por temas académicos, me siento realmente orgulloso que Alapra se lo estudie, ¿no? Y me siento orgulloso como artista y como peruano por eso. Y es importante por tal motivo seguir continuando con este legado que tenemos, que es el partido escuela. Bueno, mi libro, yo titulado Minorías Activas, de grandes organizaciones políticas con enfoques territoriales y funcionales a minorías activas, la redundancia, quiere contribuir básicamente a la literatura con respecto al tema de los partidos políticos, del estudio de los partidos políticos, ¿no? En los años 90, en los años 80, se decía que se había conformado un sistema de partidos políticos en el Perú. Partidos políticos con enfoques territoriales y funcionales, ¿no? Como nosotros básicamente, como nosotros apristamente lo conocemos. Estaba el APRA, estaba la Izquierda Unida, estaba el PPC, estaba Acción Popular, y tenían militancia territorial y funcionalmente. Pero llegados los años 90, caído el muro de Berlín, la entrada masiva del capitalismo hacia los lugares donde antes predominaba la ex Unión Soviética, y producto también de la revolución tecnológica a nivel internacional y a nivel nacional en el Perú, producto de la entrada de una cultura antipartidos que se propuso desde el gobierno de aquel entonces, desde el gobierno autoritario de Fujimori, es que se comenzó a proliferar organizaciones o los llamados movimientos independientes, que básicamente hasta el día de hoy continúan. Sobre el tema de los movimientos independientes, su dinámica y la estructura sobre el tema, hay un estudio importante de Mauricio Zabaleta, que se llama Coaliciones Independientes, donde él estudia, hace un estudio pormenorizado en distintas regiones del país y saca una conclusión. Mi trabajo es básicamente la otra cara de la luna de ese estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien estructuralmente el Perú se mueve sobre un determinado tipo de política, de movimientos independientes y de formas clientelistas de hacer política en el país, valga la redundancia, todavía no ha desaparecido la otra forma de comunicarse con el país. ¿Qué quiero decir con esto? Que las grandes organizaciones, si bien se han convertido en minorías activas, es decir, que ya el enfoque territorial y funcional está disminuido, no se ha ido del todo. Eso quiere decir que transitamos entre la organización mínima, que la denomino minorías activas, y la gran fragmentación, que son los movimientos independientes que aparecen y desaparecen cada cierto tiempo. Entonces, mi trabajo lo realicé en el norte del Perú, durante 3 periodos electorales, del año 2002, 2006, 2010 y 2014. Entonces yo quería saber si realmente el voto clientelista había triunfado. Vale decir, si el enfoque político que Alianza para el Progreso realiza, bajo una idea clientelista de hacer política a través de su fundación, de su universidad, de su club de fútbol, ha logrado calar en las mentes y corazones de esa parte del país, ¿no? De una parte importante, porque también hay que entender que el electorado define básicamente elecciones de esta parte del país. Entonces quería saber qué estaba pasando, ¿no?
si podíamos también recuperar o ver si el voto ideológico todavía sirve. En mi caso, me dio como respuesta la ciudad, vi como respuesta a este enfoque clientelista a la región de Cajamarca. Me instalé en Cajamarca, me instalé en varias partes del país, pero en Cajamarca me quedé aproximadamente 2 meses. Fueron los tiempos en los que yo hacía mi trabajo de mi maestría. Entonces pude realizar mi trabajo de investigación sobre ello. Luego yo actualicé algunos datos sobre el tema y lo que yo vi fue que a través del año 2006, el año 2010 y el año 2014, una organización regional logró hacerle un estate quieto a la forma clientelística de hacer política. Y eso fue el movimiento de afirmación social que lideraba Gregorio Santos. Y un viejo maestro nos decía a nosotros cada vez que le frecuentábamos: para la política no hay que endiosar ni satanizar, hay que comprender. Y eso es lo que básicamente traté de hacer al momento de realizar este estudio, comprender cuál es la dinámica actual de la política más allá de mi posición partidaria que yo tengo. Incluso eso, sabiendo que yo era aprista, cuando yo me fui a entrevistar a los políticos del más allá, que yo era aprista, pero había un gancho que había generado con un intelectual que tenía el movimiento. Me entrevisté por 3 horas y a partir de esa entrevista se volvió mi amigo. Tan es así que voy a presentarlo en Cajamarca, donde él va a estar presente y ellos están organizando esto. Una pista está moviendo en ese sentido. Entonces lo que yo traté de hacer es de buscar una respuesta a esta pregunta de si la política clientelística había triunfado en estas 3 elecciones. Y vi que el año 2006, bajo el manto del movimiento de Nueva Izquierda, Gregorio Santos ganó, pero no pudo, me refiero para el tema del Congreso, no pudo, sacó la mayoría de votos, pero no pudo llegar al Congreso porque nacionalmente el movimiento de Nueva Izquierda no había sacado un porcentaje importante, entonces por ello no pudo postular. Entonces ellos buscaron las estrategias políticas y hay ciertos incentivos que les permitió cambiar de razón social, por llamarlo de alguna manera. Entonces ya no se llamó movimiento de la izquierda, sino se llamó movimiento de afirmación social. Es más, una bandera verde, que era una bandera ambientalista, que le permitió a ellos el año 2010 llegar al gobierno regional. ¿Cómo es que llegan ellos al gobierno regional? Y ahí hay algo importante que analizar, ¿no? Que son 2 organizaciones funcionales que le permitió a Gregorio Santos llegar al poder en ese entonces, el año 2010, que una es el magisterio y el otro es las rondas campesinas. Y si uno comienza a analizar las elecciones del año 2011, donde ganó Ollantumala, y las elecciones del año 2021, fueron estas 2 minorías activas que les permitió a él llegar a tener votos importantes en el país para que puedan ganar y definir en segunda vuelta esto. Porque estas 2 organizaciones tienen algo muy importante: tienen organización y tienen dinero para hacer política, y aparte ellos tienen tiempo. Entonces son 3 recursos que te permiten, dentro de la teoría política dicen: hay 3 recursos que tú tienes que estudiar o tienes que tener en cuenta para saber si realmente te va a servir para hacer política, sobre todo en época de elecciones. Y estas organizaciones cuentan con eso y están básicamente ahora al nivel de una organización, y ellos deciden a quién van a apoyar y tienen obviamente una tendencia política, y entonces dentro de eso ellos comienzan a observar si pueden definir o no elecciones, y ya se dieron cuenta que eso sirve. Para el año 2010 le sirvió a Gregorio Santos eso, porque Gregorio Santos en Cajamarca representaba al profesor y al rondero, y eso le generó la capacidad de adhesión de votos. Y no solamente capacidad de adhesión de votos, sino que supo movilizar dentro de un discurso populista, porque la política lo recepcionó hacia él, hacia su persona, hacia su figura, algo importante que los cajamarquinos tienen, que es la idea. Mi amiga Ruth Guamán sabe de este tema porque es cajamarquina, mi abuelo también, Selendín, y es la idea de la dignidad cajamarquina. Cajamarquino tiene la idea de la dignidad, ¿no? Y en ese entonces le decían: reciban todo lo que tengan que recibir, porque había candidaturas que
que otorgaban una serie de cosas, y eso sucedió en el año 2010 y también sucedió en el año 2014, pero no vendan su ubicuidad. Y surge la idea de que aquí manda el pueblo. Y yo tuve que, para hacer las entrevistas, tenía que ir más allá de una entrevista convencional, como si estuvieras entrevistando ahorita, yo tenía que salir de eso. A veces me acompañaba a tomar un café, a conversar en la plaza, o si no me iba, ¿puedo ir un rato a tu reunión partidaria? Sí, claro. Entonces me ponía ahí, y decía, no, viene recomendación de tal académico. Ya que se quede, pero sabían que era artista, ya que se quede, el problema es académico. Entonces tenía que salir del lado A de la entrevista para entender el lado B también del pueblo. Entonces ahí ellos me comentaron, ¿y cómo sale la figura esta de que aquí manda el pueblo? Pues dice que a través de una reunión que tuvieron en un bar, ya estaban entre copas, y entre copas decidieron decir, esta es la fórmula que podemos tener para hacer que la gente pueda votar por nosotros. Porque la política no solamente es cuestión material, hay que mover corazones también, ¿no? Y las mentes y los corazones. Y eso es algo que también se olvida dentro de cada campaña electoral, ¿no? Léase cómo es la característica que realiza actualmente Acuña para recolectar votos, ¿no? Para ponerte solamente un ejemplo. Entonces, eso es algo que a mí me motivó a adentrarme más en ese esquema. Me adentré sobre el tema y descubrí que la cuestión esta de la recuperación de la actividad cajamarquina a través del elemento simbólico logró generar que en 2 periodos consecutivos, el año 2010 y el año 2014, estando en prisión, lograran obtener una victoria. Pero en las conclusiones del libro yo señalo que había un gran reto, pasar de ser un movimiento regional a tener un movimiento, porque ellos decían, nosotros debemos tener un movimiento nacional. No lograron eso, desapareció el MAS electoralmente o de la lista de partidos políticos, pero la idea central es que las organizaciones que apoyaron esta candidatura posteriormente apoyaron a otras candidaturas, ligadas básicamente a su concepción ideológica. Y eso lo que quiero decir con esto es que las minorías activas, léase magisterio, léase también la idea de las rondas campesinas, tienen redes de contactos por todos lados. Y habría que entender esa dinámica, ¿no? Porque hay algo importante que alguna vez también este viejo líder nos comentó a nosotros. Hay 2 cajas de resonancias en el Perú, una en Cajamarca y la otra es Puno, en temas electorales, en temas políticos y en temas sociales, y en temas económicos también. Y habría que entender a partir de ello cómo es que podríamos hablarle al Perú. Y por esa razón es que yo me animé a hacer mi estudio en el norte del Perú, y la coincidencia fue que Cajamarca fue mi respuesta a esa forma clientelista de hacer política. Y la respuesta fue que existen elementos simbólicos, vale decir, un voto ideológico que nos puede permitir volver a recuperar como partido político, como el APRA, las mentes y los corazones de los peruanos. Eso es lo que debería decir. Ya lo saben, Minorías Activas de Alan Salinas Ramírez, compañero y amigo de la casa. Por supuesto, vamos a seguir con la programación ahora, y no se vayan porque viene Hugo Ballenas en unos momentos. En redes nos despedimos por el momento y continuamos con la programación. Muchas gracias. Gracias.